comunicación analiza el carácter innovador de la labor ensayística e investigadora de la escritora Carmen Martín Gaite. Su trayectoria creadora comenzó en la década de los 40 y finalizó en el año 2000. Fue novelista, poeta, dramaturga, ensayista, investigadora histórica, crítica literaria, traductora y guionista de cine y series de televisión, entre otras facetas. Además, de forma simultánea, reflexionó sobre la literatura, la lectura, la escritura, la crítica y la traducción, entre otros aspectos relacionados con la creación. Su teoría literaria y su práctica ficcional se influyen mutuamente, al igual que sus distintas facetas creadoras. Martín Gaite dedicó más de una década a investigar historia, sobre todo el siglo XVIII. De hecho, abandona su narrativa para llevar a cabo la investigación sobre el personaje dieciochesco Melchor Rafael de Macanaz, a la que dedicó 7 años. Esta investigación se convertirá en el ensayo El proceso de Macanaz, historia del empapelamiento, que ya ha cumplido 5 décadas. Es una biografía, al igual que El conde de Guadalhorce, su época y su labor, elaborada esta última por encargo. Su labor investigadora sobre el siglo XVIII se completa con la que será su tesis doctoral y que se convertirá en el ensayo Usos amorosos del XVIII en España, con el que ganó el 15º Premio Anagrama de Ensayo. Estas 3 investigaciones tienen lugar en los años 60 y 70. Además, en los 80 realiza otra, esta vez sobre el siglo XX. Se trata de Usos amorosos de la posguerra española. La historia con mayúsculas está también presente en su teoría literaria, con su distinción de la historia con minúsculas, en alusión a la ficción literaria, así como la vinculación entre ambas y la relación con su concepto del paso del tiempo, la memoria y la vida. Por ejemplo, sobre este tema reflexiona en el artículo titulado Un aviso a Muerto Ignacio Lecoa y en la conferencia Historia e Historias, entre otros. Como señala María del Mar Mañas, esta concepción de la historia y las historias recuerda al concepto de intrahistoria de Miguel de Unamuno. La historia también se halla en su narrativa, como en las novelas El cuarto de atrás, de finales de los 70, y Lo raro es vivir, de mediados de los 90. El cuarto de atrás es un libro de memorias y también una novela autobiográfica, testimonial, histórica, rosa, policíaca o de misterio, fantástica y de terror, según indica Antonio Pineda Cachero. Como ha contado la escritora, surgió a raíz del entierro de Franco, que contempló en televisión y que cerraba una etapa en la reciente historia española. Por su parte, la novela Lo raro es vivir está protagonizada por una investigadora que está escribiendo un ensayo sobre don Luis Vidal y Villalba, un personaje real del siglo XVIII, descubierto en su investigación sobre Macanaz. Como ha comentado Martín Gaite, se trata de lo único verdadero de la novela. Sus investigaciones históricas han sido alabadas por estudiosos y críticos. Por ejemplo, María Dolores Albiac Blanco destaca su importante contribución sobre el conocimiento del siglo XVIII, poco estudiado a principios de los años 60, cuando Martín Gaite comenzó su investigación sobre Macanaz, personaje sobre el que nadie había hecho un estudio serio, como afirma Martín Gaite. Conviene tener en cuenta que esta centuria era contraria al gusto de la mentalidad conservadora. Para Albiac Blanco, la autora figura entre quienes, de modo riguroso y comprometido, iniciaron en España el estudio del siglo XVIII sin prejuicios y con sentido crítico. Además, entre otros méritos, Martín Gaite planteó cosas que luego han sido de entendimiento común. Sus investigaciones históricas, plasmadas en biografías y ensayos, se distinguen por estas características. En primer lugar, su rigor investigador. Un ejemplo es su investigación sobre Macanaz. La obra es fruto de la exhaustiva labor investigadora que la escritora lleva a cabo durante 7 años en los archivos de París, Madrid, Valencia y Simancas. En segundo lugar, la trascendencia de la cultura popular, como una de las variadas fuentes que la autora consulta junto con las oficiales en su labor investigadora, distintas de las que se suelen utilizar en estos trabajos. Por ejemplo, las coplas y la novela rosa. Así ocurre en el ensayo Los usos amorosos de la posguerra española, para el cual analiza la literatura de entonces, sobre todo la novela rosa, pero también otros documentos y textos, canciones populares, consultorios sentimentales, revistas del corazón, sermones y discursos políticos, entre otras fuentes. La cultura popular está presente en otras áreas de su producción, como en la novela El cuarto de atrás y en su teoría literaria. Conviene señalar que Martín Gaite se documentaba en profundidad en sus distintas facetas creadoras, por ejemplo en su narrativa y en sus reflexiones sobre la literatura y la escritura. En tercer lugar, el protagonismo y la narración de los datos intrahistóricos y culturales, vidas, hechos y detalles que no suelen formar parte de este tipo de ensayos e investigaciones, además de los habituales. En ese sentido, Sonia Fernández Hoyos considera que sus ensayos
constituyen una nueva manera de leer y contar la historia, y que con ellos Martín Gaite inicia un tipo de discurso no exactamente intrahistórico, quizá historiológico, en el que las síntesis son innovadoras porque aplica su cultura, su rigor filológico y su oficio de escritora. Así lo hace, por ejemplo, en sus obras sobre Macanaz y los usos amorosos. Por su parte, Lisette Rolón Collazo resalta que para el autor hacer historia no solo suponía la narración de la vida y de las obras de las grandes figuras o de corrientes económicas, sino un compendio de otras pequeñas cosas que suelen pasar inadvertidas en los relatos históricos oficiales. En cuarto lugar, la capacidad analítica de la escritora, una cualidad que caracteriza también a su teoría literaria, su labor como crítica y toda su obra ensayística. En quinto lugar, su honestidad, un rasgo que también se halla en su labor como crítica literaria y en general en su actitud creadora, como demuestra, por ejemplo, su atención y preocupación por el lector. En sexto lugar, la presencia de la autora en sus investigaciones históricas. Por ejemplo, inserta comentarios y reflexiones propias en sus análisis, como hace sobre Macanaz, al que califica de escritor mediocre y le achaca sus errores, aunque también reconoce sus virtudes. En séptimo lugar, su forma innovadora de contar la historia con mayúsculas, fusionándola con la literatura, entre otros aspectos. Así, sus biografías y ensayos históricos se caracterizan por el tono narrativo, novelístico y literario, ya que el hibridismo de géneros es uno de los rasgos distintivos del conjunto de su producción, reflejo, por cierto, de la mutua influencia entre teoría y práctica, que afecta incluso a la escritura, la configuración y la estructura de sus obras. Por ejemplo, el proceso de Macanaz, historia de un empapelamiento, usos amorosos del 18 en España y los usos amorosos de la posguerra española, así como su principal ensayo sobre el arte de narrar, el cuento de nunca acabar, elaborado entre los años 70 y principios de los 80, coincidiendo con sus dos primeros ensayos históricos. Así, la biografía sobre Macanaz contiene numerosos ingredientes y características identificativas de una novela y también los rasgos distintivos de la escritura de Martín Gaite. Y por último, la calidad de sus ensayos históricos, que caracteriza al conjunto de su producción. Así, Luis Mateo Díez ha asegurado que el proceso de Macanaz, historia de un empapelamiento, le deslumbró cuando lo leyó, al igual que los otros ensayos y las reflexiones de la autora sobre la creación literaria. De hecho, desde su primera publicación, en estas 5 décadas, se han sucedido distintas ediciones del libro, la última en 2019. Por todos estos motivos, sus lectores aseguran que sus ensayos históricos se leen como una novela. En este sentido, Emma Martínez Gifre destaca que los ensayos históricos de la autora adquieren la forma y el vigor de una narración novelesca. Además, esta labor investigadora es determinante en la escritura de su narrativa. Su influencia se refleja en estos aspectos: la capacidad de reflexión y de paciencia que la autora desarrolla gracias a la investigación sobre Macanaz y que, como asegura ella misma, repercute en su producción literaria posterior. El proceso de aprendizaje como escritora de ficción. Por ejemplo, con Macanaz comprende que hay un desfase entre el orden de acontecimiento y su orden de sucesión dentro del relato, lo cual condiciona su posterior enfoque de la literatura. La vinculación de la historia con mayúsculas con las historias con minúsculas, que aprende también de Macanaz, como asegura la autora, y tal como lo hace en este mismo ensayo. Este aprendizaje influye además en su teoría literaria. La necesidad de adaptar la narración al receptor, como hacía Macanaz, que contaba los mismos asuntos de un modo diferente según a quienes se estuviera dirigiendo. También lo observa, por ejemplo, en Teresa de Jesús. Esta idea es clave en la teoría literaria y en la escritura de la autora en sus diferentes facetas creadoras. La influencia de sus investigaciones históricas, como la dedicada a Macanaz, se refleja ya en su regreso a la literatura, es decir, su novela Retahílas. De hecho, mientras investiga en el archivo de Simancas, le surge la inspiración y allí escribe sus primeras notas. Su argumento central es el tema de la memoria y el legado de los muertos. La memoria y los recuerdos formarán parte de su teoría literaria y también serán fundamentales en su narrativa. Por ejemplo, las novelas Lo raro es vivir y El cuarto de atrás. En resumen, la labor ensayística e investigadora de Carmen Martín Gaite se distingue por su carácter innovador, se nutre de la literatura y de su oficio de escritora, pero también determina la escritura de la autora e influye en su narrativa, lo cual demuestra la influencia mutua entre la teoría literaria y las distintas facetas creadoras de la escritora salmantina.